Bueno, y 3 millones de personas serían afectadas por el corte de agua en 27 comunas de la región metropolitana. En la región de O'Higgins, en tanto, se mantiene la alerta roja en 4 comunas por la crecida del río Tinguiririca. Para conversar sobre las medidas a adoptar debido a este sistema frontal, estamos en el estudio con el director de la Escuela de Prevención de Riesgos de la UTEM, Luis Carrasco. Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Luis, lo primero es, acabamos de escuchar a las autoridades, cómo se viene también el sistema frontal, van a seguir las precipitaciones con una isoterma alta, por lo que no se descartan mayores desprendimientos y por ende la turbiedad del agua. ¿Qué se debe hacer? Porque quizás ya no son 24 horas con corte de agua, sino que podría extenderse. Bueno, las medidas locales, los que corresponden a lo que uno debe hacer en la casa es racionar el agua. Entonces, todo lo que signifique en este momento utilización para lo justo y necesario, en términos de que cualquier uso o mal uso del agua, uno está desperdiciando precisamente los litros de agua que va a necesitar en las próximas horas. Esto mismo puede estar sucediendo en los lugares de trabajo, puede estar sucediendo en los hospitales, en fin, o sea, hay que evitar ciertas acciones que se pueden dejar para más tiempo o que no son necesarias. Hay que dejar precisamente el vital elemento para acciones, para tareas que son imprescindibles. Luis, y respecto a este sistema frontal, estuvimos toda la semana en que en un minuto se anunciaba que iba a ser muy fuerte, luego se vio un debilitamiento, también un traslado incluso a Argentina, luego en la región de O'Higgins, pero hay alcaldes y autoridades que dicen que se avisó tarde el hecho de que ya estaba turbia el agua y que por lo tanto ya venía este corte, que no hubo una preparación efectiva para poder tomar medidas a tiempo. ¿Es tan así? ¿Qué pasa también con la situación meteorológica? Bueno, muchas veces en este tipo de situaciones se trata de sacar partido a cuestiones que son mucho más complicadas y complejas. Este tipo de decisiones, si bien los modelos meteorológicos son bastante exactos y en los últimos 10 años se ha mejorado muchísimo lo que puede ser un pronóstico, cada vez son más exactos llegando el momento. O sea, cada vez que nos vamos acercando en horas, menos horas, son más exactos. No obstante, aparecen algunas variables no consideradas, ¿cierto? Algunos movimientos de algunas acciones frontales, meteorológicas, qué sé yo, y hacen un cambio violento o un cambio no esperado, no vaticinado. Y es solamente entender que estaba vaticinado que iban a estar cayendo 100 milímetros de agua en el plano, y la verdad es que prácticamente ha caído agua, pero muy poca. Por lo tanto, se podían estar tomando decisiones para el tema de no inundarnos en la ciudad. Sin embargo, hoy día tenemos que hacer un cambio sobre la marcha, porque la isoterma es muy alta, ¿cierto? Estamos hablando de que empezó a llover a 3.000, 3.160 metros de altura, y eso hace que haya acciones aluviónicas, hayan aludes, que son las que impactan, en este caso, en el agua potable. O sea, van a caer a los decantadores. Estamos hablando todos los que están en el sector oriente, porque los que están en el sector poniente, que consumen agua de Napa, no tienen ese problema. Son los que están consumiendo o sacando agua desde el río Mapocho, el río Maipo, y los decantadores no dan abasto. Entonces aquí empieza a caer mucho barro y, bueno, se produce este tipo de situación. La empresa como tal, evidentemente tiene algunos momentos de decisión, pero tiene que llegar hasta el último para no provocar una conmoción en la ciudadanía, no provocar, ¿cierto?, un exceso de abastecimiento previo. Y que puede producir otros problemas, y tendríamos otro tipo de problemas puntuales. Y tiene que partir también escalonadamente avisándole a los centros de acopio y a los centros que son de mayor complicación, para que ellos tomen ese recurso antes, y después paulatinamente y escalonadamente se le va avisando a diversos estamentos hasta llegar precisamente al usuario de la casa. Y Luis, respecto a este desprendimiento de tierra que no solamente llega a los cauces, sino que también puede afectar a casas que están en la precordillera o también en los caminos, por ejemplo, hacia el Cajón del Maipo, ¿cuáles son las precauciones que hay que tomar? Bueno, aquí hay varios temas, digamos, ¿no? Hay un tema que tiene que ver con deslizamiento, y eso evidentemente todos los que están en sectores precordilleranos pueden verse impactados por aludes,
que pueden llegar a sus casas, algunos que estén muy cerca de bordes de río o por donde hay cauces de agua, y eso puede provocar serios trastornos. Lo hemos visto ya en algunas imágenes en algún momento, que sacan construcciones enteras, se pierden caminos, se tapan ciertos accesos. Eso, mirado desde el punto de vista del impacto que empieza a correr estos aludes. También uno podría pensar que si se han dado ciertas condiciones, también se van a ir limpiando. O sea, si ya corrió todo ese barro que tenía que correr y toda esa piedra, evidentemente en algunos sectores va a bajar, porque ya no tiene nada más que mover. Y respecto a la situación de la región de O'Higgins, específicamente en el río Tinguiririca, ya la ONEMI decía que no se ha desbordado aún, pero sí algunos canales aledaños. ¿Qué pasa con esa situación? ¿Qué deben hacer también? Ya hay 2 personas desaparecidas, arrieros específicamente. ¿Hay un descuido también muchas veces de las personas a que quizás subestiman un fenómeno meteorológico? Bueno, quienes mejor conocen los sectores son los que viven ahí. Y evidentemente cuando uno ve que está lloviendo mucho, y aquí estamos hablando de una gran cantidad de milímetros hora, y eso finalmente muchas veces desborda río y todo lo que está planificado se ve excedido. Evidentemente ahí lo único que cabe es hacer evacuación preventiva. Y eso quien mejor conoce son los del sector, porque ven que rápidamente van subiendo los niveles y el agua está en lugares que nunca estuvieron. Pero no ha habido tanta evacuación preventiva. Bueno, pero finalmente estamos hablando de los que están en sectores de extremo riesgo, muy en el borde costero, muy en la quebrada, y evidentemente si esto sigue aumentando y uno aprecia que el paisaje normal de esa localidad está cambiando, es evidente que uno preventivamente tiene que hacer algún movimiento. Por último, ¿cuál es el llamado que tú haces a la población, por ejemplo, en estos casos? Porque también hay que mantener quizá un equilibrio, porque muchas veces se genera un pánico, como tú decías, un abastecimiento, una sobrereacción, pero a la vez también hay una incertidumbre de cuánto podría durar este fenómeno que ya quizás no sean 24 horas, podría ser 48 horas, incluso ya después, quizás por suerte estamos en fin de semana, pero ya en la semana quizás se complicaría la situación. Bueno, hay varios impactos. En la parte sanitaria yo diría que los que están recibiendo agua turbia tienen que hervir el agua. Eso es un tema que no hay que olvidar. Se ha hablado mucho del tema de ir a buscar el agua, pero el agua que está saliendo está con una turbidez y eso esconde los microorganismos. Y eso uno lo puede solucionar hirviendo el agua. En temas de uso, siempre he dicho, lo justo y necesario, bebestible, alimentación, ¿cierto? Por ahí algún alcalde hablaba sobre el tema de los baños. También eso ir regulándolo, ¿cierto? Ordenándolo dentro de la casa, pero hay cuestiones que pueden ser bastante complicadas y por eso que uno tiene que prever dónde puede hacer algún movimiento, si trasladar a una persona hacia otro sector o cómo lo va a hacer. Por ejemplo, si hay algún enfermo, que hay algún centro de diálisis, algún cierto lugar de acogida, hablemos ciertos lugares donde hay ancianos que requieren cierto algún cuidado especial médico. Entonces esos estanques se van a ir acabando. Entonces hay que ir regulando el uso propiamente tal y evitar todo lo que sea suntuario, ¿no? Bueno, no es el momento para ir a lavar el auto, no es el momento, ¿cierto?, para ir a ponerse a limpiar la fachada de la casa, en fin, o sea, cuestiones que muchas veces la gente la tiene planificada pero no se da cuenta que dado que no está lloviendo, no es el momento de hacerlo, porque está lloviendo en la precordillera y porque tiene un impacto muy alto con respecto a ese tipo de decisión. Recordemos también que el sistema de distribución domiciliaria es también la que va por los grifos. Por lo tanto, significa que si falta agua en la casa, no hay agua para incendios. Entonces también ahí hay un tema, ¿cierto? Seguramente las autoridades ya esto lo tienen concebido y va a significar un despacho de bombas redoblado con aljibes municipales, porque evidentemente no se puede sacar esa agua desde los grifos. Muchas veces la gente no lo entiende y cree que si no tiene agua en su casa, va y abre los grifos. Y eso también va a traer ciertos problemas, porque cuando venga la reposición de agua, va a costar mucho más hacer ese relleno de tubería si están abiertos los grifos y se dejaron en malas condiciones. Entonces ahí hay todo un tema que hay que ir ordenando, hay que llamar a la calma, no a sacar cuentas
políticas ni cuentas que no corresponden, sino que finalmente creo que tenemos que enfrentar la emergencia desde el punto de vista de gente madura que sabe lo que tiene que hacer en este tipo de situaciones. Claro, ser responsables. Luis Carrasco, muchas gracias por haber conversado con CNN Chile. Nosotros hacemos una breve pausa y ya regresamos aquí en Es Noticia. ¿Y tú qué necesitas para estar saludable? Yo necesito fortalecer mis defensas. Yo también. Y además necesito reforzar mi energía. Yo también. Pero además de defensa y energía, los hombres necesitamos más vitaminas del complejo B y magnesio para ayudar a nuestros músculos. Y las mujeres más hierro y ácido fólico, además de calcio para fortalecer los huesos. Por eso tomamos los nuevos Centrum Hombre y Centrum Mujer, con niveles personalizados de vitaminas y minerales para satisfacer mis necesidades. ¿Y las mías? Prueba Centrum Hombre. Y Centrum Mujer. Centrum, el multivitamínico número 1. Bueno, y 3 millones de personas serían afectadas por el corte de agua en 27 comunas de la región metropolitana. En la región de O'Higgins, en tanto, se mantiene la alerta roja en 4 comunas por la crecida del río Tinguiririca. Para conversar sobre las medidas a adoptar debido a este sistema frontal, estamos en el estudio con el director de la Escuela de Prevención de Riesgos de la UTEM, Luis Carrasco. Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Luis, lo primero es, acabamos de escuchar a las autoridades, cómo se viene también el sistema frontal. Van a seguir las precipitaciones con una isoterma alta, por lo que no se descartan mayores desprendimientos y por ende la turbidez del agua. ¿Qué se debe hacer? Porque quizás ya no son 24 horas con corte de agua, sino que podría extenderse. Bueno, las medidas locales, los que corresponden a lo que uno debe hacer en la casa, es racionar el agua. Entonces, todo lo que signifique en estos momentos utilización para lo justo y necesario, en términos de que cualquier uso o mal uso del agua, uno está desperdiciando precisamente los litros de agua que va a necesitar en las próximas horas. Esto mismo puede estar sucediendo en los lugares de trabajo, puede estar sucediendo en los hospitales, en fin, o sea, hay que evitar ciertas acciones que se pueden dejar para más tiempo o que no son necesarias. Hay que dejar precisamente el vital elemento para acciones, para tareas que son imprescindibles. Luis, y respecto a este sistema frontal, estuvimos toda la semana en que en un minuto se anunciaba que iba a ser muy fuerte, luego se vio un debilitamiento, también un traslado incluso a Argentina, luego en la región de O'Higgins, pero hay alcaldes y autoridades que dicen que se avisó tarde el hecho de que ya estaba turbia el agua y que por lo tanto ya venía este corte, que no hubo una preparación efectiva para poder tomar medidas a tiempo. ¿Es tan así? ¿Qué pasa también con la situación meteorológica? Bueno, muchas veces en este tipo de situaciones se trata de sacar partido a cuestiones que son mucho más complicadas y complejas. Este tipo de decisiones, si bien los modelos meteorológicos son bastante exactos y en los últimos 10 años se ha mejorado muchísimo lo que puede ser un pronóstico, cada vez son más exactos llegando el momento. O sea, cada vez que nos vamos acercando en horas, menos horas, son más exactos. No obstante, aparecen algunas variables no consideradas, ¿cierto? Algunos movimientos de algunos acciones frontales, meteorológicas, qué sé yo, y hacen un cambio violento o un cambio no esperado, no vaticinado. Y es solamente entender que estaba vaticinado que iban a estar cayendo 100 milímetros de agua en el plano, y la verdad es que prácticamente ha caído agua, pero muy poca. Por lo tanto, se podían estar tomando decisiones para el tema de no inundarnos en la ciudad. Sin embargo, hoy día tenemos que hacer un cambio sobre la marcha, porque la isoterma es muy alta, ¿cierto? Estamos hablando de que empezó a llover a 3.000, 3.160 metros de altura, y eso hace que haya acciones aluviónicas, hayan aludes, que son las que impactan, en este caso, en el agua potable. O sea, van a caer a los decantadores. Estamos hablando todos los que están en el sector oriente, porque los que están en el sector poniente que consumen agua de Napa no tienen ese problema, son los que están consumiendo o sacando agua desde el río Mapocho, el río Maipo, y los decantadores no dan abasto. Entonces aquí empieza a caer mucho barro y bueno, se produce este tipo de situación. La empresa como tal
evidentemente tiene algunos momentos de decisión, pero tiene que llegar hasta el último para no provocar una conmoción en la ciudadanía, no provocar, ¿cierto?, un exceso de abastecimiento previo. Y que puede producir otros problemas y tendríamos otro tipo de problemas puntuales. Y tiene que partir también escalonadamente avisándole a los centros de acopio y a los centros que son de mayor complicación para que ellos tomen ese recurso antes y después paulatinamente y escalonadamente se le va avisando a diversos estamentos hasta llegar precisamente al usuario de la casa. Y Luis, respecto a este desprendimiento de tierra que no solamente llega a los cauces, sino que también puede afectar a casas que están en la precordillera o también en los caminos, por ejemplo, hacia el Cajón del Maipo, ¿cuáles son las precauciones que hay que tomar? Bueno, aquí hay varios temas, digamos, ¿no? Hay un tema que tiene que ver con deslizamiento y eso evidentemente todos los que están en sectores precordilleranos pueden verse impactados por aludes que pueden llegar a sus casas, algunos que estén muy cerca de bordes de río o por donde hay cauces de agua y eso puede provocar serios trastornos. Lo hemos visto ya en algunas imágenes en algún momento que sacan construcciones enteras, se pierden caminos, se tapan ciertos accesos. Eso mirado desde el punto de vista del impacto que empieza a correr estos aludes. También uno podría pensar que si se han dado ciertas condiciones también se van a ir limpiando, o sea, si ya corrió todo ese barro que tenía que correr y toda esa piedra, evidentemente en algunos sectores va a bajar porque ya no tiene nada más que mover. Y respecto a la situación de la región de O'Higgins, específicamente en el río Tinguiririca, ya la ONEMI decía que no se ha desbordado aún, pero sí algunos canales aledaños. ¿Qué pasa con esa situación? ¿Qué deben hacer también? Ya hay 2 personas desaparecidas, arrieros específicamente. ¿Hay un descuido también muchas veces de las personas a que quizás subestiman un fenómeno meteorológico? Bueno, quienes mejor conocen los sectores son los que viven ahí. Y evidentemente cuando uno ve que está lloviendo mucho, y aquí estamos hablando de una gran cantidad de milímetros hora, y eso finalmente muchas veces desborda río y todo lo que está planificado se ve excedido. Evidentemente ahí lo único que cabe es hacer evacuación preventiva. Y eso quien mejor conoce son los del sector, porque ven que rápidamente van subiendo los niveles y el agua está en lugares que nunca estuvieron. Pero no ha habido tanta evacuación preventiva. Bueno, pero finalmente estamos hablando de los que están en sectores de extremo riesgo, muy en el borde costero, muy en la quebrada, y evidentemente si esto sigue aumentando y uno aprecia que el paisaje normal de esa localidad está cambiando, es evidente que uno preventivamente tiene que hacer algún movimiento. Por último, ¿cuál es el llamado que tú haces a la población, por ejemplo, en estos casos? Porque también hay que mantener quizá un equilibrio, porque muchas veces se genera un pánico, como tú decías, un abastecimiento, una sobrereacción, pero a la vez también hay una incertidumbre de cuánto podría durar este fenómeno que ya quizás no sean 24 horas, podría ser 48 horas, incluso ya después, quizás por suerte estamos en fin de semana, pero ya en la semana quizás se complicaría la situación. Bueno, hay varios impactos. En la parte sanitaria yo diría que los que están recibiendo agua turbia tienen que hervir el agua. Eso es un tema que no hay que olvidar. Se ha hablado mucho del tema de ir a buscar el agua, pero el agua que está saliendo está con una turbidez y eso esconde los microorganismos. Y eso uno lo puede solucionar hirviendo el agua. En temas de uso, siempre he dicho, lo justo y necesario, bebestible, alimentación, ¿cierto? Por ahí algún alcalde hablaba sobre el tema de los baños. También eso ir regulándolo, ¿cierto? Ordenándolo dentro de la casa, pero hay cuestiones que pueden ser bastante complicadas y por eso que uno tiene que prever dónde puede hacer algún movimiento, si trasladar a una persona hacia otro sector o cómo lo va a hacer. Por ejemplo, si hay algún enfermo, que hay algún centro de diálisis, algún cierto lugar de acogida, hablemos ciertos lugares donde hay ancianos que requieren algún cuidado especial médico. Entonces esos estanques se van a ir acabando. Entonces hay que ir regulando el uso propiamente tal.
y evitar todo lo que sea suntuario, ¿no? Bueno, no es el momento para ir a lavar el auto, no es el momento, ¿cierto?, para ir a ponerse a limpiar la fachada de la casa, en fin, o sea, cuestiones que muchas veces la gente la tiene planificada pero no se da cuenta que dado que no está lloviendo, no es el momento de hacerlo, porque está lloviendo en la precordillera y porque tiene un impacto muy alto con respecto a ese tipo de decisión. Recordemos también que el sistema de distribución domiciliaria es también la que va por los grifos. Por lo tanto, significa que si falta agua en la casa, no hay agua para incendios. Entonces también ahí hay un tema, ¿cierto? Seguramente las autoridades ya esto lo tienen concebido y va a significar un despacho de bombas redoblado con aljibes municipales, porque evidentemente no se puede sacar esa agua desde los grifos. Muchas veces la gente no lo entiende y cree que si no tiene agua en su casa, va y abre los grifos. Y eso también va a traer ciertos problemas, porque cuando venga la reposición de agua, va a costar mucho más hacer ese relleno de tubería si están abiertos los grifos y se dejaron en malas condiciones. Entonces ahí hay todo un tema que hay que ir ordenando, hay que llamar a la calma, no a sacar cuentas políticas ni cuentas que no corresponden, sino que finalmente creo que tenemos que enfrentar la emergencia desde el punto de vista de gente madura que sabe lo que tiene que hacer en este tipo de situaciones. Claro, ser responsables. Luis Carrasco, muchas gracias por haber conversado con CNN Chile.